Muy buenas tardes, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente del mundo de la programación? Hoy vamos a estar haciendo ejercicios de lógica de programación, pero de verdad, ¿vale? Ejercicio de lógica de programación porque no sé por qué hay gente que se cree que la lógica de programación es hacer un if o hacer un while, no sé, cosas un poquito demasiado sencillas. No tienen por qué ser difíciles, pero sí que son normalmente de darle al coco, de que hay que darle a la cabeza. Hay que ir un poquito más allá, decir, no es un simple book y ya está. Sí, la programación se enseña mal, bueno, se enseña regulinchis. Y a ver, hay niveles y niveles. Por ejemplo, el FISBAS es un ejercicio muy típico de lógica de programación porque tienes que pensar, es uno de los más sencillos y es uno que se utiliza mucho en pruebas técnicas. Y hoy vamos a estar resolviendo 5 ejercicios diferentes de lógica de programación que están basados además en pruebas técnicas, algoritmos que se suelen utilizar en empresas como Google, Amazon, Meta, Netflix. Bueno, en realidad casi que cualquier empresa que utilice algoritmos en sus pruebas técnicas os puedo asegurar que se ha basado en algunas de estas y de hecho luego os voy a contar cómo hay algunas que mira, pues esta está basada en este ejercicio y es una prueba técnica real, os la voy a ir contando para que básicamente lo sepáis, para que estéis preparados. Y os digo más, alguien me dijo cuando estaba en México que los ejercicios del Advent.js le había ayudado muchísimo para pasar pruebas técnicas y me lo creo porque es que es tal cual que así. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos esta plataforma que es halloween.dev donde tenemos 5 retos de programación y van de más fácil a más difícil. Mi objetivo es hacerlos todos, resolverlos, ¿vale? Y además intentar explicarlos, ¿vale? Para que así podáis cada uno de vosotros que los entendáis y digáis, vale, pues lo he entendido y ahora lo podría replicar. Y luego además yo os animaré que intentéis hacer mejores soluciones, que consigáis más puntuación y tal. No significa que mis soluciones sean las mejores ni las más rápidas, de hecho yo no voy a hacer trampa porque se puede hacer trampa para conseguir más puntuación. Se puede hacer trampa y yo no lo voy a hacer, pero yo os animo a todos y a todas que vayáis luego a la página de los retos y ahí pues intentéis y juguéis y hagáis un montón de cositas, ¿vale? Entonces, aquí tenéis 5 retos de programación, ¿vale? Del reto 1 al reto 5, de más fácil a más difícil y de hecho, el primero ya lo han resuelto 1182 usuarios. Os digo una cosa, si resolvéis todos los retos, hay sorpresa. Hay sorpresa porque podéis desbloquear un logro. Mirad, lo pone aquí. Has conseguido el logro de halloween.dev. Para poder tenerlo en tu perfil de la academia de Midudev, inicia sesión. Y es que vamos a tener un sistema de logros en todas las cosas que hacemos, todas las iniciativas, la MiduConf, el Advent.js, que lo haremos en diciembre, Codember, halloween.dev y tal. Lo que vamos a empezar a hacer es tener un sistema de logros que si participáis pues podréis ir desbloqueando insignias con vuestros logros de cuando lo habéis hecho y todo esto, ¿vale? Así que nada, y vamos a hacerlo esto con lógica de programación porque hay que pensar y espero que con esto os ayude a mejorar, a darle al coco, ¿vale? No os agobiéis. Una cosa muy importante del mundo de la lógica de la programación y los ejercicios es que lo primero y lo más importante es primero solucionarlos, ¿vale? Lo primero es solucionarlos y luego ya se irá a una mejor solución. Y si no lo entiendes, es normal, porque te tiene que pasar de no entenderlo. Si tú lo entiendes todo a la primera, pues es que vas muy sobrado, ¿vale? Si hay algo que no entiendes, no digas, ¡buah, esto es muy difícil para mí! Ya está. No pasa nada, no pasa nada. No te preocupes, quédate con lo que sí que entiendes y a partir de ahí intenta ir construyendo una solución que se vaya aproximando, ¿vale? No te agobies, porque es que ahí, justamente ahí donde cuesta es donde se está haciendo el crecimiento para mejorar tu lógica de negocio, de lógica de programación, ¿vale? No de negociación, de programación, ¿ok? Yo tengo ya todos, los tengo resueltos y voy a probar justamente una funcionalidad que tenemos que es que se puede reiniciar cada una de las soluciones que tenemos. Entonces las voy a reiniciar, ¿vale? Para que desaparezcan mis soluciones, ¿vale? Reiniciar, vamos a resetear y efectivamente, ¿vale? Ya lo tengo reseteado y fijaos que al principio solo está el primero. No tenéis acceso al segundo hasta que no solucionéis el primero, ¿vale? Entonces, reto número 1. Crea la poción perfecta. Y dice así, vamos a leer primero el reto, a ver qué es lo que dice. Dice, durante la noche de Halloween, una bruja, que puede ser Ágata, está preparando una mezcla mágica. Tiene una lista de pociones, cada una con un poder asociado y quiere combinar 2 de ellas para obtener un poder total específico. Yo os recomiendo que primero lo leáis todo, ¿vale? Que lo leáis y luego lo volváis a leer, pero
quitando la información que no es tan interesante. Ahora os explico. Lo leemos primero. Dada una lista de enteros donde cada número representa el poder de una poción y un número entero que representa el poder objetivo, debes encontrar el índice de las dos primeras pociones que sumen exactamente el poder objetivo. Por ejemplo, y aquí te pone un ejemplo súper importante, y el ejemplo ya es clave porque nos va a permitir trabajar sobre esto. De hecho, si nos vamos al Run.js, voy al Run.js a ver si me funciona. Run.js, ábrete Sésamo, ¿vale? Mira, ahí teníamos uno. Ya tenemos aquí un ejemplo. Lo mejor que podéis hacer, en este caso, ya es crear aquí un function create magic potion, ¿vale? Donde se tenga que pasar las potions y el goal, que es el objetivo, ¿vale? Y con esto ya empezar aquí a trabajar. Y le vamos a poner return, undefined, vale. Por ahora no tenemos nada, ahora empezaremos a darle cañita, ¿ok? Y dice, si no se encuentra ninguna combinación, devuelve undefined. Porque aquí vemos el primer ejemplo, que tenemos 4, 5, 6 y 2, y el objetivo es 8, y que cuando llamamos a nuestra función nos devuelve 2 y 3. ¿Qué es este 2 y 3? Pues es lo que nos está pidiendo por aquí. Nos está diciendo, dada una lista de enteros donde cada número representa el poder de una poción, que sería las pociones, y un número entero que representa el poder objetivo, que sería el goal que tenemos aquí, dice, debes encontrar el índice de las dos primeras pociones que sumadas sumen exactamente el poder objetivo. O sea, tenemos que buscar los dos índices de este array de aquí, 4, 5, 6, 2, los dos índices que dé 8. Aquí podemos ver que 4 más 5 no es 8, 4 más 6 no es 8, 4 más 2 es 6. Vale, pues nada. 4, luego 5 más 6 es 11, 5 más 2 tampoco, porque sería 7. Y finalmente 6 más 2 es 8. Por lo tanto, el índice 2, porque teníamos 0, 1 y 2, y el 3, 2 y 3 sería la solución, ¿vale? Perfecto. Si no se encontrase ninguna combinación, devuelve undefined. Aquí tendríamos un 2, 3, 4 y el objetivo 9. No hay ninguna suma aquí que sea 9, por lo tanto, undefined. Y ojo que dice que en el caso que haya más de una combinación posible, selecciona la combinación cuya segunda opción aparezca primero en la lista. Claro, en este caso, fijaos que para conseguir 5, la primera combinación que encontramos es 2 más 3, que por lo tanto son el índice 1 y 2. Pero también se podría hacer con el 1 y el 4, pero claro, la que tendría los índices más pequeños, en este caso, sería el 2 y el 3, no el 1 y el 4. Así que, o sea, el 1 y el 4 sería la posición 0 y 3, pero como hay una combinación antes, pues lo tenemos antes, ¿vale? Así que ahí lo tendríamos, que la segunda poción aparezca primero en la lista. Muy bien, pues con esta información, claro, si ya solo simplemente devolvemos undefined, y una cosa que tiene muy chula esta plataforma, que para practicar lógica de programación os puede servir muchísimo, es que tiene test. Y es que eso es la clave. Ya tenéis test y lo bueno es que podéis enviar la solución que tengáis y aquí os va a decir cuáles son los test que han ido fallando. Y es que me dice que aquí, cuando yo hago esto, cuando lo llamo, esperaba 1, 2 y le he devuelto undefined. Y aquí undefined, pero fijaos que hay alguno que sí que pasa, porque hay alguno que sí que debería devolver undefined, devuelve undefined. O sea, ya tenemos algunos que sí que pasan, otros que no, y obviamente nuestro trabajo es arreglarlo. Es una forma muy interesante el hecho de tener ya test, pero aún así, mi recomendación para, pues, ejecutar lógica de programación y estar pensando en una solución y tal, yo recomiendo que no os pongáis aquí a trabajar y a darle a enviar solución, ir viendo los tests y tal, y os vais a volver locos y vamos. Lo mejor que podéis hacer es entrar a un playground como este, por ejemplo, y aquí programar, ¿vale? Aquí lo mejor que podéis hacer es programar aquí e intentar ir haciendo una solución. Lo primero que tenéis que hacer es solucionar el algoritmo con vuestra cabeza. Por ejemplo, tenéis que ir pensando ¿cómo lo tendríais que solucionar? Bueno, pues si quiero la primera suma, antes ya hemos explicado cómo funciona, ¿no? Obviamente vais a necesitar un bucle, porque vais a tener que iterar cada uno de los elementos, y también vais a tener que ir almacenando las pociones que ya hemos visto. Así que lo primero que vamos a necesitar, voy a llamarle sin con un objeto, ¿vale? Lo podéis hacer de diferentes formas. Yo recomiendo un objeto, aunque luego vamos a utilizar un map para que me parece que tiene mejor rendimiento. Pero ya os digo que al principio lo más importante es solucionarlo y más adelante ya veremos. Ahora, lo que vamos a hacer primero sería pues recorrerlo. Lo mejor es que lo hagáis con un for o un for of.
Más que nada porque lo podéis parar, podéis hacer un return dentro y así lo podéis devolver en cuanto hayáis encontrado la solución. Pero este sería el for más típico. Vamos a recorrer cada poción del array, ¿vale? De la longitud de las pociones, vamos incrementando el índice, vamos uno a uno. Vamos a recuperar aquí la current potion, ¿vale? Que accedemos a la posición y aquí tendremos cada una de las posiciones, ¿vale? Ya tenemos la 4, la 5, la 6, la 2, que son estas que tenemos aquí. Vale, ¿cómo tiene que funcionar aquí la cosa? Hay que calcular cuál es el número que necesitamos para alcanzar el objetivo. O sea, por ejemplo, si yo estoy viendo el 4, para llegar a 8, ¿qué necesito? Necesitaría otro 4, ¿vale? No hay otro 4, pero si hubiera visto un 4, ya tendría la solución. Vamos al otro caso, vamos aquí al 6. No, vamos al 2, ¿vale? Porque el 6, claro, el 6 tendríamos que mirar hacia adelante. Lo más fácil es, una vez que lo encontramos, mirar si ya hemos encontrado previamente una solución. Por ejemplo, en el 5, por ahora podríamos decir, vale, el 4 sería una solución, no es una solución, por lo tanto, nada. Pues así lo podríamos estar haciendo constantemente. O sea, podríamos calcular cuál es el valor que necesitamos para llegar al objetivo. Con el 4 sería el 4, con el 5 sería el 3, con el 6 sería el 2, que todavía no lo habíamos visto, y con el 2 sería el 6, que sería este de aquí. Por lo tanto, podemos calcular puedes decirle el complement, o lo que sea, que sería el objetivo. Le voy a llamar target porque se llama target en el ejemplo, ¿vale? Target, que es la solución final, menos la current potion, ¿vale? Y ahora veríamos cuál es el complemento en cada iteración, ¿vale? Complement, a ver, ahí está. Vale, complement, ¿vale? Pues del 4 sería el 4, del 5 sería el 3, del 2, o sea, del 6 sería el 2 y del 2 sería el 6. O sea, aquí ya tenemos cuál es el número que tendríamos que haber visto. Fíjate que ya tengo aquí la pista del visto, o sea, que lo tendríamos que estar mirando. Así que, si ya hemos visto ese número, ya tendríamos la solución. Así que vamos a decirle, vale, si en el sin tenemos justamente este número, el complement, y esto es diferente a undefined, por lo tanto, vamos a devolver ya un array de dos posiciones donde por un lado vamos a tener la posición del sin complement, porque ahí es donde vamos a estar guardando justamente el índice, ¿vale? Y por otro lado, el índice actual, porque es el que estamos comprobando. Por ejemplo, cuando lleguemos al 2, este es el índice 0, 1, 2, 3, aquí. Y habremos guardado aquí previamente el índice del 6. ¿Y dónde lo guardamos? Pues lo guardamos en el caso de que todavía no lo hayamos encontrado. Lo guardaríamos aquí. En la current potion tiene el índice i, ¿vale? Así que con esto, ahora veremos que hay un pequeño error, ¿vale? Pero con esto nos podríamos acercar bastante a nuestra solución. Vamos a pegarla ahora que ya nos... Fijaos que aquí sí que me está dando la solución 2, 3, que es justamente lo que estaba esperando. Ahora haremos la iteración paso a paso para que veamos algún problema y algunas cosas, porque esto no va a pasar todo, porque nos falta alguna cosita. ¿Ves? Ahora nos va a pasar... Ah, sí que nos va a pasar todo, interesante. Pensaba que no nos iba a pasar todo porque, claro, no había puesto un return undefined aquí. Pero claro, es innecesario porque una función por defecto devuelve undefined. Entonces, claro, no hace falta. Pensaba que por eso íbamos a necesitar el return undefined. Hay, sin embargo, un error que luego lo comentaremos, ¿vale? Pero esta sería la solución. Como, sí, cara de sorpresa porque no me lo esperaba, ¿eh? Pero esta es la solución más sencilla, además. No hace falta hacer un bucle anidado ni nada. Simplemente, si lo pensáis paso a paso y primero en vuestra cabeza antes de escribir código, porque así es la lógica de programación, que lo primero que hay que ir a hacer es pensar en cómo lo resolverías a mano, ¿vale? Yo lo que os recomiendo mucho es que lo hagáis a mano. Entonces, pensemos en un ejemplo más sencillo. Por ejemplo, vamos a poner 3, 2, 5. Esta es otra cosa que os recomiendo mucho, ¿vale? Otra cosa que os recomiendo es simplemente que pongáis ejemplos lo más sencillos posibles y vayáis probando vuestras soluciones. En este caso, lo que se espera, aquí tenemos el 0 y el 1, ¿no? Entonces vamos a poner aquí, esto debería ser 0 y 1 y nos devuelve 0 y 1, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría? En la primera iteración lo que tendríamos es recuperar la current potion. En la primera iteración aquí estaríamos guardando el 3. ¿Cuál es el complemento? Para llegar al 5 necesitaríamos
un 2, ¿vale? ¿Tenemos en el objeto sin, tenemos este complemento, el 2? No lo tenemos. En la primera iteración no lo tenemos. Estamos aquí todavía, no lo tenemos. Por lo tanto, aquí vamos a guardar que en sin, en la posición 2, vamos a guardar, en current position, perdón, en el current position sería el 3, vamos a guardar que tiene la posición 0, ¿vale? Esta es la primera iteración, ¿ok? Ahora bien, vamos con la siguiente iteración. La siguiente iteración estaríamos aquí, ¿vale? El i sería 1, el current position sería 2, el complement en este caso sería 3, y aquí sí que veríamos, si miramos en el sin complement, miramos el 3, lo hemos guardado previamente, y por lo tanto sería diferente undefined. Y aquí devolveríamos el índice que hemos visto previamente, y aquí ya tendríamos la i, ¿vale? Que sería el actual. Sin embargo, puede tener algún error en el sentido de, hay un ejemplo que creo que no tuve en cuenta cuando puse los tests. Por ejemplo, si ponemos el 330, esto así, y decimos que el goal sea 3, ¿veis? Esto, aquí tenemos un error, porque me pone 3, 3, 0 y me da el 1 y 2. Claro, esto está mal porque fijaos que en realidad esto tendría que ser 0 y 2. Aunque estoy pensando que la segunda... No, pero debería dar 0 y 2. Debería dar esto, fijaos que da 1 y 2. Aunque este código pasa con mi suite de test, ya veis cómo de importantes son muchas veces los tests. El problema que tenemos aquí es que lo que está ocurriendo es que estoy machacando siempre la primera vez que se encontró el número, y esto pues estaría incorrecto. Lo que tendríamos que ver aquí es que esto lo guardase solo en el caso de que el current position sea null, o sea, si está, bueno, o sea undefined, podemos poner para que quede más claro, ¿no? Si es undefined, entonces tendríamos que hacer esto, y ahora sí quedaría lo correcto. Ya os digo que el código anterior funciona, no tendría ningún problema, pero tendríamos que revisar esta condición también. Si ya lo hemos guardado previamente, ya se ha encontrado antes ese número, tendríamos que guardar solo la primera vez que aparece, porque siempre nos vamos a querer quedar con el que está más el que está antes, ¿no? Que ha aparecido antes. Así que ahí lo tendríais. Pero luego, mira, me preguntan por aquí, ¿por qué el target menos current position? Bueno, lo hemos comentado justamente antes, pero básicamente el complement lo que estamos buscando es el número objetivo. Lo tenemos, mira, vamos a poner con el test que tenemos por aquí. Si vamos a las instrucciones, ¿vale? Vamos aquí con esta position, El complement lo que haces es calcular siempre cuál es el número que necesitas, ¿vale? O sea, en el 4 que necesitas para llegar al goal, el 4. Por lo tanto, tienes que ver si ya había aparecido previamente. El 5 que necesita para llegar al objetivo, el 3. Pues una vez que sabes eso, este sería el complemento para llegar al objetivo. Y ya está, es así de sencillo. Entonces, el target es este que tenemos por aquí, voy a llamar target para que lo veáis más claro. Y el current position sería el valor actual. Lo que estamos haciendo es la diferencia y ya está. ¿Cómo se usa el sin? El sin lo estamos utilizando como si fuese un diccionario. Y por eso es súper importante la lógica de programación, porque ya estás viendo estructuras de datos. Aunque mucha gente, bueno, lo hablamos como que es un objeto, o sea, es un objeto, en realidad lo que estamos haciendo aquí es tratarlo como si fuese un diccionario. Y lo estamos utilizando de esta forma. Sin serían los números que ya hemos visto, las pociones, los valores de pociones ya vistas y su índice, ¿no? Entonces, lo que guardaríamos sería, por un lado, el valor de la poción. Imagínate, aquí en este caso la primera posición sería 4, por lo tanto, el valor de la posición es 4 y su posición sería 0. Esto es un diccionario muy típico, es un diccionario de clave-valor, donde la clave sería el valor de la poción y el valor sería el índice en el que se encuentra ese valor de la poción, ¿vale? O sea, tendríamos la key sería el valor de la poción y el value sería el índice de la poción. Podríamos hacerlo con un map, que también sería muy interesante y de hecho creo que tiene más sentido, ¿vale? Map es una estructura de datos que existe en JavaScript, no este map, no el array.prototype.map, ¿vale? Eso es un método. Es map, que es un tipo de dato que tenemos en JavaScript que está hecho específicamente para hacer esto, ¿vale? Para tener llave valor. Para este tipo de estructura, como un diccionario,
es súper importante porque tiene mejoras de rendimiento. Ahora os explico todos los que tiene, pero primero vamos a adaptar el código para que lo veamos, ¿vale? El código, ¿cómo quedaría? En lugar de utilizar un objeto, que no pasa nada en este caso, porque si el objeto fuese demasiado grande, sí que podríais tener problemas. Pero si ves lo suficientemente pequeño, igual no encontráis una diferencia, pero luego os explico todas las ventajas que tiene. Para crear un map, haríamos un new map, ¿vale? Esto nos crearía un nuevo tipo de dato map, que es clave valor. Y lo que, en lugar de hacer esto, que en realidad es un poco tricky, lo bueno que tienen los maps en JavaScript es que tiene sus propios métodos, por ejemplo, para saber si existe un valor. Entonces podemos decirle, oye, en sin tiene el valor del complemento. Si lo tiene, entonces vamos a recuperar, en lugar de hacer esto y acceder así, vamos a recuperar el complement, ¿vale? Y ya está. O sea, estamos cambiando cómo recuperaríamos esta información. Y lo mismo aquí, en lugar de hacer esta asignación así a mano, lo que tendríamos que hacer es .set y en la posición del current position le pondríamos el valor de i. Current position sería la key y la i sería el valor. Y esta sería la única diferencia para pasar de objeto a map, sería esta. Para que veáis un poco la diferencia, como tengo por aquí el código de antes, ¿vale? Esto sería con un objeto y estos serían con los maps, ¿vale? Pero más o menos se parece mucho. A mí, sinceramente, me gusta mucho más con un map. Es mejor solución si tenéis la posibilidad, si por lo que sea podéis decidir qué estructura de datos es la que tenéis que utilizar, os recomiendo que utilicéis el map. Vais a quedar mucho mejor, tiene ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Vale, las ventajas que tendríamos es rendimiento. En temas de rendimiento el map está mucho más optimizado para almacenar clave valor, o sea, justamente lo que estamos haciendo con el objeto, pero es que los maps existen para eso. Es más rápido en búsquedas, especialmente en grandes colecciones, o sea, si esto son 4 elementos no vais a notar la mejora, pero si estamos hablando de 1000 elementos sí que lo vais a notar, ¿vale? Así que bastante importante. Luego, otra ventaja que tiene, que aquí no sería tan importante, es que en un map podéis utilizar como clave un montón de cosas. O sea, por ejemplo, pongamos aquí map.set, podéis utilizar booleanos, por ejemplo. Podéis utilizar booleanos, get y true, ¿vale? Podéis utilizar un booleano y esto recupera el valor. Esto no lo podéis hacer con los objetos, podéis pasarle booleanos, podéis poner symbols, podéis strings, números, pero se queda como número, ¿vale? En cambio, los objetos ya sabéis que lo que va a hacer es que normalmente vais a poder utilizar strings. Lo que pasa es que puedes utilizar también números porque tienes esta mezcla con los arrays y tal, ¿vale? Pero la idea es que a un map le puedes pasar diferentes tipos de datos y funciona. También tiene un orden consistente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tú por lo que sea pones aquí map false y aquí, yo que sé, 1, este orden que estamos poniendo aquí siempre va a ser el mismo. Esto con los objetos no está garantizado. Importante. O sea, el orden en el que tú almacenas propiedades en un objeto no está garantizado si luego lo vas a iterar, para que lo sepáis. En cambio aquí sí. De hecho, fijaos que cuando miramos aquí el map... Uy, voy a beber agüita. Me estoy quedando sin voz y no me está diciendo nada. Me estoy quedando sin voz. Total, que aquí nos estamos asegurando que siempre va a tener justamente el mismo orden, ¿ok? Así que ahí lo tenéis. Y luego vais a tener una cosa muy interesante, que es que no tiene ningún tipo de interferencia con propiedades heredadas. Porque el problema que tenemos con los objetos es que, por ejemplo, podéis hacer sin to string, por ejemplo. Y es que esto es una propiedad de los objetos que está heredando. En cambio, en el map no se hereda ninguna propiedad, no se hereda, por ejemplo, ni el punto length, no se hereda absolutamente nada. Te puede evitar un montón de errores y eso también hace que sea mejor en temas de rendimiento, ¿vale? Así que en general, más predecible, mejor rendimiento, más seguro a la hora de manejar datos de clave valor. Por eso yo os recomendaría con el map, que si lo probamos en esta plataforma, vamos a ver, enviando solución y... pues funciona correctamente, ¿vale? Ahí lo tenemos. Mira, el código es eficiente, pero podrías considerar usar un solo bucle para mejorar la legibilidad. Pero si solo estoy utilizando un solo bucle. Además, asegúrate de manejar casos donde se encuentre una combinación. Bueno, en realidad no lo estoy manejando, pero me funcionan todos los tests. Así que gracias, inteligencia artificial, porque no te estás enterando de la copla. Muy bien, este es el primero, ¿vale? Este es el primero. Ya veis que de lógica es como de los más sencillos.
Pero se puede complicar mucho si empiezas ahí a darle muchas vueltas y te pones a hacer como dos, es bastante bestia, ¿no? El tema, una cosa importante y una cosa interesante, ¿vale? Que, what the fuck JavaScript. Bueno, una cosa interesante. Esta prueba técnica, esto de aquí, que luego la gente, no sé, es que me sabe mal porque la gente luego no practica estas cosas porque se cree que los ejercicios que se piden son diferentes, pero esto lo piden un montón. Esta prueba técnica la piden en la inmensa mayoría de empresas y es esta, CHOOSUM, ¿vale? Que es la de la suma de dos enteros y que tienes que indicarle con los dos índices y tal. Esta prueba, fijaos que es una prueba técnica que, bueno, la tenéis en LeetCode, pero es que es increíble la de veces que he visto esta de CHOOSUM. Si ponéis aquí Interview Questions, vais a ver que está constantemente. Es una de las pruebas técnicas más típicas que existen, o sea, de las más típicas. Entonces, es que tienen miles de millones de resultados. Si tenéis que practicar, os recomiendo mucho esta, que la tengáis clarísima, que la tengáis a fuego, porque la verdad es que es una como la del FishBash, pero yo creo que esta incluso más, porque la de FishBash es como muy de descarte, y esta es una que te suelen colar en un montón de ejercicios y de lógica de programación es como para empezar desde el principio, para que lo tengáis, ¿vale? Así que este sería el reto número 1, ¿vale? El reto número 1. Este serían pocas líneas de código, 14, así que nada, ahí tendríamos nuestros valores. Podríamos empezar a hacer trampas para tener más puntuaciones, pero esto sería un poco lo suyo. ¿Los algoritmos de ordenamiento aplican para esto también? Claro que sí, también. Lo que pasa es que, a ver, en este reto no tiene sentido lo de hacer ordenamiento, no tiene ningún tipo de sentido ordenarlos en base a nada, porque tiene más sentido hacer esto. Pero algoritmos de ordenamiento también se pide mucho en ejercicios, ¿vale? Muy bien, vamos con... Ya como hemos pasado... oye, ¿por qué no me aparece aquí? Pero si le das aquí a ir al siguiente reto, ¿vale? Ahora ya lo tenemos desbloqueado, ¿vale? Vale, este está también bastante interesante, ¿vale? Que es el de batallar la horda. Está bastante bien, bastante sencillo también si lo pensáis, que está interesante. Vamos con los zombies, a ver cómo se enfrentan los zombies. Venga, en una lucha épica entre muertos vivientes y humanos, ambos bandos tienen una lista de combatientes con poderes de ataques específicos. La batalla se desarrolla en rondas y cada ronda enfrenta a cada combatiente de su bando. El bando con mayor poder de ataque gana la ronda y su poder se suma al siguiente combatiente del equipo. En caso de empate, o sea que los zombies y los humanos tengan el mismo poder, ¿no? Que al final batallen todos y se quede a 0, ambos combatientes caen y no afectan a la próxima ronda. Vale. Dadas dos cadenas de texto, zombies y humans, donde cada dígito del 1 al 9 representa el poder de ataque de un combatiente, determina quién queda al final y con cuánto poder de ataque. Importante, las dos cadenas siempre tendrán la misma longitud. Si se queda un zombie, si al final ganan los zombies, devuelve su poder seguido de Z. Por ejemplo, si al final ganan los zombies y se quedan con un poder de ataque 3, 3Z. Si queda un humano, devuelve su poder seguido de H, por ejemplo, 2H. Y si hay un empate, ninguno queda con poder final, devuelve X, el empate, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo. Vale, vamos a ver el ejemplo y le vamos a dar una vuelta para explicarlo otra vez, ¿no? El tema es, vamos a poner por aquí la función del function battle horde, donde tenemos zombies y humanos, y por ahora vamos a hacer que esto devuelva siempre que empatan, y ahora lo mejoraremos, ¿vale? Entonces, el tema es, tenemos aquí zombies con 2, 4, 2, humanos 3, 3, 4. ¿Cómo funciona el juego? El juego funciona en que los zombies, el primero, este 2, se enfrenta a este humano, con este 3. En este caso, gana el humano, ¿no? Por lo tanto, en la primera ronda tendríamos que hacer esto. Primera ronda, zombie 2 versus humano 3, humano gana y esa diferencia de un punto de ataque va a la siguiente ronda. Por lo tanto, en la siguiente ronda tendría el zombie 4 y el humano tiene 3 más 1 porque ha recuperado un punto de ataque de la ronda anterior, que era la diferencia que había tenido la otra batalla, ¿no? Zombie 4 versus humano 3 más 1 del que había ganado antes. Ahora hay un empate, o sea, 0. Luego, tercera ronda, zombies 2, humanos 4. Por lo tanto,
ganan los humanos con 2 y como es la última ronda, tenemos que el resultado es 2H. Es así. Entonces, aquí, si lo pensamos así, podríamos empezar a hacer un for de forma que en cada una de las iteraciones hagamos cada uno de los combates, ¿no? Y nos vayamos viendo si tenemos que sumar lo anterior y estaría bien, no habría ningún tipo de problema. O sea, podría ser una solución el hecho de decir, como lo he hecho mentalmente, hago un bucle, en cada iteración hago el cálculo, guardo en una variable si hay ese cálculo de lo que me tengo que llevar al siguiente, lo sumo si hace falta y lo llego así. Pero, al final, si lo pensamos un poco más fríamente, en realidad, spoileaste la 4ª temporada de Walking Dead. Qué bueno. Lo que podemos pensar es que en realidad es eso indiferente, porque como se suma, se lleva a la siguiente ronda, lo que podríamos hacer es, podríamos sumar todos los números de un lado, todos los números del otro y hacer la diferencia. Y una vez que sepamos cuál es el que realmente ha ganado en diferencia, simplemente ponerle la letra y ya está. O sea, es bastante sencillo una vez que lo piensas un poco y aplicas lógica de programación, que esto es normalmente lo que van a querer ver en una prueba técnica. Es importante que en las soluciones al principio yo recomendaría pues hacer la solución esta, la primera que hemos comentado, y si te cuesta pues que hagas esa, pero más adelante tenemos que pensar un poquito más allá fuera de la caja y pensar, vale, pero ¿cómo puedo simplificar esto? ¿Cómo puedo intentar no poner ningún if o los menos condicionales posibles y todo este tipo de cosas? Entonces lo que podemos hacer aquí es tener unas variables iniciales donde vamos a guardar todos los puntos de los zombies, ¿vale? Los zombies los inicializamos en 0 y toda la de los humanos, ¿vale? Para tener las puntuaciones totales. Y ahora aquí podríamos tener con un for, que se supone que es lo más rápido, aunque realmente aquí no es importante que lo hagamos con un for porque no necesitamos pararlo en mitad. Aquí podríamos hacerlo incluso con un reduce, si queréis. Yo no lo recomiendo, a mí no me gusta mucho el reduce, pero podríais hacerlo con for each, lo podríais hacer como queráis. Lo que vamos a hacer es iterar, como nos han dicho aquí nos han dicho, ojo, que las dos cadenas de texto son iguales, ¿vale? Nos lo dicen por aquí. Dice, en el bando con mayor poder... Mira, importante, las dos cadenas de texto siempre tendrán la misma longitud. Por lo tanto, es indiferente si recuperamos la de los zombies o la de los humanos, porque total va a ser exactamente igual. No hay ningún tipo de problema aquí. Las dos tienen la misma longitud. Y aquí lo que vamos a hacer en la Z, vamos a ir incrementando, vamos a ir sumando todos los valores, todas las puntuaciones que tienen los zombies en la posición 1. Esto lo podéis hacer con number, lo podéis hacer de diferentes formas. Yo voy a utilizar aquí el de asignación e incremento de este valor, que esto normalmente se ve así, ¿no? Cuando se incrementa en 1, pero también podéis utilizar este operador para incrementar directamente así, con el valor que queráis. Por ejemplo, si en una iteración queréis ir incrementando en 2, lo podéis hacer así. Lo digo porque siempre se ve en 1 y la gente se cree que solo se puede hacer con 1, aunque si fuese con 1, pues mejor hacerlo así y ya está. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es sumarle esto, incrementar este valor al valor que ya tiene Z y asignárselo. Y lo mismo podemos hacer con los humanos, ¿vale? Con los humanos vamos a hacer exactamente lo mismo. Si lo queréis hacer un poquito todavía más corto, una cosa que podéis hacer, aunque puede quedar ya un poco raro, yo prefiero utilizar number, creo que es mucho más legible, pero que sepáis que aquí también podríais utilizar lo que se llama el operador unario, que es este de aquí. Yo no lo recomiendo porque ya veis que a mí la sintaxis se hace un poquito más difícil, pero el operador unario, que es este, lo que haría también en este caso, ¿veis? Es transformarlo en un número. Si le pasáis aquí un string, pues os lo va a transformar en un número, algo muy parecido, que no exactamente igual a cómo funciona el number. Y digo que no es exactamente igual porque hay algunos casos específicos en los que el operador unario te lo transforma en número o en nan, y el number pues te da un error y cosas así, ¿vale? Hay por ahí una tabla, table, difference, number, unary, operator. Y también el parsint, también hay por ahí unas diferencias. A ver si hay por aquí. Pues no lo voy a encontrar, pero hay una tabla bastante interesante que os dice las diferencias a la hora de, a ver, table, number, unary operator, parse, int, JavaScript. Vale, ¿veis? Aquí hay como diferencias de cómo se parsea utilizando tanto el unary operator
como el number. Bueno, en este caso veo que unary operator y number, en estos casos los hace exactamente igual. Pero fijaos que el parseInt sí que funciona diferente, o sea que importante. De hecho, el parseInt no lo recomiendo porque puede ser un poco tricky. Por ejemplo, con el parseInt, si utilizáis un punto, ¿no?, que sea un decimal y le decís parseInt, claro, esto os va a dejar un 1. Si es lo que queréis, pues puede tener sentido. Pero esto he visto así de veces que da errores porque la gente espera que haga otra cosa. Bueno, volviendo a esto, yo os recomiendo que utilicéis el number porque es mucho más legible. Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Lo tenemos que transformar a number porque fijaos que esto nos devuelve una cadena de texto. Al acceder a cada una de las posiciones de la cadena de texto, tenemos una cadena de texto, char en algunos lenguajes de programación, pero en este caso JavaScript no tiene char, tiene todo cadena de texto, sería strings y ya está. Así que aquí ahora, si miramos en el console log, tendríamos tanto la puntuación final de los zombies con los humanos, ¿vale? Que de hecho ahora la he liado. ¿Qué ha pasado aquí? 2, 4, 2. Ojo, que la he liado, ¿no? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? He puesto zombies, humans. Algo la he liado por aquí. Zombies, humans. Lo he puesto bien, ¿no? 726. Pues no sé, 700. ¡Ay, coño! Se me ha olvidado el índice, perdón. Se me ha olvidado el índice. Digo, hostia, ¿qué es esos números? Ahora, ya está. Se me ha olvidado el índice. Total, me hace mucha gracia porque os voy a contar una historia. El otro día me pasaron un mensaje en un foro súper random que me estaban funando a tope por vete a saber qué motivo. Bueno, tonterías. Debe ser un niño de 12 años y tal que me tiene rabia o lo que sea. Y me hace gracia porque me decía, ponía uno ahí, dice que a veces fallaban cosas súper... Sí, un niño rata, efectivamente. Decía, sí, qué raro, qué raro. Que decía que fallaban cosas súper sencillas, ¿no? Y ponía como un ejemplo así, ¿no? Y yo pensaba... La gente debe de creerse que son perfectos, son seres de luz, sobre todo programando en vivo y en directo. Como si no cometemos errores ninguno, por ejemplo, en nombres de variables o en nombres o cosas así. Yo creo que es normal y de hecho me parece bien equivocarme en cosas así para normalizarlo. Cuando una persona se cree demasiado perfecta, yo creo que es todo lo contrario. Es como que tiene muchas taras, especialmente en la cabeza, y que luego en realidad son los peores programadores, porque o sea, tienen tan creído, que creen que no pueden fallar. Y yo creo que la programación no deja ser error, fallo y error. Bueno, pues eso, me he equivocado, que se me había olvidado el índice. Gracias por avisarme, amigos. Bueno, total, que ya tendríamos aquí la suma total. ¿Veis? Tenemos aquí la diferencia, que sería 2, efectivamente sería 2. Por lo tanto, ya lo único que tendríamos que hacer es decir, vale, ¿cuál es la diferencia que tendríamos entre los dos? Pues hay que calcularla. Vamos a tener la diferencia aquí y para saber la diferencia podemos utilizar el math absolute. Esto se puede hacer de diferentes formas, ¿vale? Porque podríamos entender que los que son negativos siempre son zombies y los que son positivos, pero bueno, prefiero hacerlo así, ¿vale? Para saber la diferencia, que es 2, ¿vale? La tendríamos por aquí, perfecto. Una vez que sabemos la diferencia, podríamos decir, bueno, si la diferencia es igual a 0, entonces devolvemos X, ¿ok? Y si no, pues ya tenemos que determinar cuál es la letra. Y la letra, ¿cómo la determinamos? Pues simplemente tenemos que ver cuál es el valor que es mayor. En este caso, los humanos tienen un valor mayor que los zombies. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es decir, vale, pues si si los humanos son mayor que los zombies, entonces la letra será la H, y si no, la letra será la Z. Y ya que tenemos tanto la diferencia como la letra, lo que podemos hacer aquí es decir return, y ya aquí tendríamos la diferencia y la letra que tenemos que escribir. Con esta cosa de aquí, si ahora llamamos nuestra función, aquí deberíamos ver que tenemos el 2H, ¿vale? Ya lo que hemos hecho con esto es decir, vale, ¿cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Para quitarnos este if, que se podría hacer, podríamos calcular esto 2 veces. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, pues esto ponlo aquí, esto aquí, y te quitas un if, porque total, ese cálculo es muy simple. Pero bueno, yo creo que tampoco vale la pena, tampoco hace falta volverse loco. Yo creo que así se entiende bien, ¿no? Sabemos la diferencia, gracias a la diferencia. Otra cosa que podemos hacer es que ver si es igual. O sea, en lugar de calcular aquí la diferencia, podríamos la diferencia ponerla simplemente aquí. Y aquí lo que podríamos hacer, claro, esto al final aquí lo que podemos decir, si
si es igual la puntuación que tienen humanos y zombies, pues también pasaría lo mismo que Return X, y aquí podríamos calcular la diferencia, pero lo haríamos al final. O sea, podría ser otra forma de hacerlo, para no crear la variable de la diferencia en el caso de que no sea necesario. Bueno, aquí hay diferentes formas de hacerlo. De hecho, os recomiendo que le echéis un vistazo y probéis diferentes. Y si nos vamos aquí a batallar la horda, ¿vale? Vamos por aquí a batallar la horda. Pues vamos a darle a enviar solución, a ver si le gusta, y parece que sí. Vale, pues ahí tenemos la pesadilla terminada. Pesadilla terminada, ¿vale? Vamos a ver aquí el reto. Dice complejidad cognitiva 6. Claro, aquí tenemos complejidad cognitiva, ¿por qué? Porque tenemos este for, porque tenemos este if, porque tenemos esta condición. O sea, al final nos está complicando más el código, porque las condiciones, todas las que son condicionales, todos los que sean bucles, siempre al final lo que está haciendo aquí es aumentarnos la complejidad cognitiva. Entonces, lo que se supone que lo baja, según este reporte, que eso no significa que muchas veces esto lo que haga es que esté mal, sino que simplemente esto es un documento que al final te dice este tipo de cosas, pero no significa que esté mal. O sea, tampoco os volváis locos, que luego la gente se vuelve tarumba. Yo creo que esto puede ser una buena solución, al final ya pasa bastante bien, seguramente podría conseguir un poquito más por las operaciones, si le damos la suficiente caña, pues a lo mejor ahí, mira, ¿ves? 310, ya tiene un poquito más de operaciones y ya más o menos se podría hacer alguna cosa para mejorar, pero ya estaría bien. Así que este sería el reto 2. ¿Este lo habéis entendido? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Mira, dice por aquí, yo necesité 42 líneas para solucionarlo. Bueno, pero no pasa nada, al final lo primero es solucionarlo y luego poco a poco ya lo vas mejorando. Yo creo que lo importante es hacerlo a fuerza bruta si hace falta al principio y ya está. ¿Qué pasa con el punto extra en cada horda? Pues no pasa nada, Praetorium, porque justamente como hemos explicado, cuando hemos hecho el cálculo de cada uno, al final es exactamente lo mismo si sumamos todos, porque claro, como justamente pasa eso, que los puntos extra se llevan a la siguiente ronda, pues significa que es igual que sumarlos todos. Y el punto extra, ojo, no es el punto extra, se lleva la diferencia de puntos de ataque que en esa ronda ha ganado. Por ejemplo, si había puntos de ataque de zombie eran 2 y humanos eran 4, el humano gana más 2 para la siguiente ronda, ¿sabes? Pero claro, al final resulta que esto es lo mismo que sumar todos los valores y ya está. Entonces, si es un... Bueno, ya estamos aquí con lo mismo, ¿eh? Entonces, si es un reporte sin importancia y una forma de reducir o omitir, ¿por qué se puntúa? Se puntúa porque en realidad, fuera de la mente enfermiza de la gente, sí que puede tener bastante carga interesante, ¿vale? Sí que es verdad que la gente se puede volver muy loca con la carga cognitiva y hacer trampas y tal, pero lo cierto es que, por ejemplo, esta gente que por lo que sea, dice, lo he hecho con 42 líneas de código. Seguramente la persona que lo ha hecho con 42 líneas de código le saldrá una complejidad cognitiva de 12, ¿vale? Entonces, a partir de 12, pues sí que puede ser interesante de intentar bajarlo un poquito, ¿vale? Para decir, bueno, pues voy a bajarlo porque 12 es mucho, he utilizado mucho SIF y cosas así. Y tiene sentido, pero llega un momento a lo mejor que la complejidad cognitiva de 2 es normal y no pasa nada. O sea, toda la programación tiene un coste cognitivo, no hay ningún problema. Es normal utilizar el if, es normal utilizar un bucle. Lo que a lo mejor no es normal es utilizar 8 bucles o 8 if. Y la complejidad cognitiva te puede ayudar a detectar eso. Si te sale un número muy grande, dices, ostras, es demasiado grande. Pero claro, no hace falta que la complejidad cognitiva siempre sea 1. ¿Entiendes? Ese es el problema que la gente tiene. Entonces, es una buena métrica si no te pones enfermo con eso. Eso es como si me dices, oye, es que, ¿por qué si no puedo bajar más el ritmo de correr? Porque no puedo, por más que entreno ya tal, pues ¿por qué me lo muestras? Bueno, porque a lo mejor tampoco hace falta que te enfermes con eso, pero sí que puede ser interesante que si ves que el ritmo es demasiado alto, que lo intentes bajar, pero llegará un momento que es normal que no lo puedas bajar más. Y eso no significa que no tenga sentido verlo, ¿sabes? Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Yo he intentado bajar la complejidad al máximo como reto personal, pero personalmente creo que se acaba entendiendo más con un par de if más. Totalmente, o sea, es que un poquito por eso. ¿Arriba de qué número recomendarías simplificarlo? A ver, yo creo que en el caso de que os salga algo muy grande, pues sí que tiene sentido, pero por ejemplo, complejidad cognitiva 6, en este caso, yo creo que tiene sentido porque no estamos haciendo nada que parezca que esté sufriendo mucho esto, ¿no? Aunque salga 6 realmente es ON, mientras que el orden sea bueno, por
lo demás no te preocupes mucho. Totalmente, totalmente. Entonces, por eso lo hacemos también el tema de la velocidad, que lo de la velocidad es lo más importante realmente para que si la complejidad de tiempo es peor, pues que también te ponga ahí que es peor. Falta valores de referencia a los que apuntar. Es que no hay valores de referencia porque no se puede saber cuál es la mejor complejidad cognitiva. No se puede saber. Y al final en todas, haciendo trampas, puedes conseguir uno. Entonces, así son las cosas. Bueno, vamos con el tercero, ¿vale? Ya aquí, este es muy interesante. Ya empieza a complicarse un poquito más la cosa, porque aquí empieza a haber matrices y aquí vamos a tener que hacer un poquito de explicación. Y a ver, siguiendo un poco el hilo, seguramente tendré que hacer algún dibujito, pero bueno, vamos con ello, vamos con el tercero, El tercero es para escapar de la pesadilla de Freddy Krueger. Estás atrapado en una pesadilla en la que Freddy Krueger te persigue. El sueño está representado por un laberinto de celdas, donde cada celda tiene un valor numérico que indica el nivel de peligro de esa parte del sueño. Debes encontrar el camino más seguro, es decir, el que tenga el menor valor total de peligro. O sea, hay un laberinto en el que te tienes que mover y tienes que determinar cuál es el camino que menor peligro tiene. Desde la esquina superior izquierda hasta la esquina inferior derecha de la matriz. O sea, estamos en este punto de aquí arriba a la izquierda, ¿vale? Estamos aquí, arriba a la izquierda y tenemos que salir abajo a la derecha. Pero claro, podemos hacer... Según esto, podemos movernos, solo puedes moverte hacia la derecha o hacia abajo, no puedes retroceder ni moverte en diagonal y debes calcular el nivel total de peligro del camino más seguro. Claro, si vemos aquí, esta matriz que tenemos aquí, lo que podemos ver es que solo podemos ir desde el 1, podríamos ir al 3 o al 1. Desde esta posición de aquí solo podríamos ir al 5 y al 4. Desde el 4 ya solo podríamos ir al 2 y al 1, ¿vale? Y por ejemplo, si fuésemos al 1, al 3 y al 1, desde aquí ya solo podríamos ir para abajo, ¿vale? Entonces, esa es la posición y tenemos que ver de todas las probabilidades, de todas las posibilidades de los caminos, cuál es el más sencillo. Entonces, la pesadilla está representada por una matriz Dream de tamaño n por m. Esto quiere decir que la matriz no es cuadrada, puede ser rectangular, que no sé si puse ningún test rectangular, la verdad, pero bueno, podría ser rectangular, que representa el nivel de peligro de esa celda en el sueño. Y tienes que devolver el valor total de peligro del camino más seguro de la esquina superior izquierda, de la posición 00, a la esquina inferior derecha, que es la posición n-1, m-1. Y nos dan este ejemplo de aquí. Vamos a ver este ejemplo, ¿vale? Tenemos este Dream y cuando ejecutemos el Find Safest Path, ¿vale? Que le pasemos el Dream. Aquí tenemos que devolver el número, se supone. Aquí en este sueño vamos a ver cuál es el mejor camino. El mejor camino siempre va a ser acceder a la posición que tenga normalmente menor valor. Pero claro, ¿qué pasa? O sea, es un poco más complicado porque aunque parece que siempre es el hecho de decir... hostia, voy a ver cuál es el que tiene menor valor entre los dos. Luego también tienes que tener en cuenta los valores futuros, porque imagínate que desde aquí te mueves a la derecha, pero resulta que el mejor camino era ir por abajo porque la suma era menor. Y ahí es donde está un poco la trampa, ¿no? O igual aquí, claro, imagínate que estás en esta posición. Si tú solo dices, vale, ¿cuál es el valor menor que hay aquí o aquí? Te irías para abajo, pero resulta que 1 más 1, 2, más 4, 6, más 2, 8, más 1, 9. Y en cambio, si fuésemos por 1 más 3, 4, más 1, 5, 6, 7. O sea, sería mucho mejor, ¿vale? Sería más sencillo hacerlo por ahí. Por lo tanto, vamos a tener que calcular como todos los caminos para entender cuál sería el más sencillo, cuál sería el que tiene la suma menor, ¿vale? Esto se puede solucionar de 1000 millones de formas. Yo voy a solucionar una en la que creo que es la más fácil de entender, pero lo podríais hacer, yo creo que hasta con recursividad. O sea, podríais hacer un montón de formas, ¿vale? Lo vamos a hacer con bucles, donde vamos a estar revisando cada uno de estos y ya está, ¿vale? Y donde vamos a estar calculando cada uno de los caminos y ya está. Entonces, suena algo recursivo. Bueno, si todo lo que se puede hacer de forma recursiva, normalmente se puede hacer de forma no recursiva.
normalmente. Bueno, entonces, aquí lo que necesitaríamos sería devolver o encontrar cómo encontramos paso a paso el camino más corto. Vamos a hacer una cosa. Lo primero que vamos a hacer es guardar tanto el número de celdas como el de filas, porque estos son valores que vamos a necesitar. Así que rows num, el número de filas va a ser la longitud del array de Dream. Esto es muy típico y aquí vamos a tener también el cols num, ¿vale? O vamos a poner columns num, que sería entrando en Dream la primera posición. ¿Por qué la primera posición? Vale, fijaos que esto es una matriz en JavaScript, es un array de arrays, es un array de arrays. Si quieres saber el número de filas que tiene, de este array tendrías que sacar el length, que en este caso sería 1, 2 y 3, ¿vale? Y en el caso de que quieras sacar el número de columnas, tendríamos que acceder a la primera posición de este array y tendríamos que ver 1, 2 y 3, ¿vale? En este caso es un 3×3, pero si fuese así, pues ya tendríamos valores diferentes. Entonces con esto ya tendríamos, por ejemplo, 3, 4. Vamos a verlo. Rows num, columns num. Esto es súper importante porque a la hora de manejarte con matrices es lo más básico, ¿vale? Entonces teníamos las filas y las columnas, vale, perfecto. Ahora vamos a guardar, vamos a inicializar un array donde vamos a almacenar los niveles de peligro que vamos a tener en cada una de las columnas, ¿vale? Así que vamos a tener aquí un array, lo vamos a inicializar aquí, ¿vale? Voy a quitar estos valores para que nos salga y nos funcione correctamente. Le ponemos aquí un array, lo inicializamos. Tendríamos que inicializar con el primer elemento, porque ya nos dicen que empezamos aquí. O sea, eso es impepinable. La primera posición es esta, es nuestro punto de partida y tiene el valor que tiene y lo tenemos que guardar. Así que lo primero que vamos a hacer es decir que en Dangers Levels, en la posición 0, vamos a guardar la posición del Dream 0, 0. 0, que sería la primera fila, y este 0, que sería la primera columna. Así que ya guardamos este 1 y ya lo tenemos aquí en este 0, ¿vale? En esa posición 0, ¿vale? Entonces, esto lo guardaría, básicamente tendríamos el 1, ¿vale? Tendríamos ahí, en la posición 0, tendríamos un 1 y ya está. Ahora lo que tendríamos es que inicializar la primera fila. O sea, como estamos empezando desde la esquina superior izquierda, tendríamos que calcular el peligro acumulado solo si nos moviésemos hacia la derecha en la primera fila. Imaginemos que de aquí voy a ir primero a la derecha, esto es un 3, y luego a la derecha y esto es un 1. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer es, vale, en el caso que yo me quiera mover solo hacia la derecha, ¿cómo tendría que hacer esta parte, no? Bueno, pues lo que vamos a hacer ya es empezar a hacer el primer bucle, porque es la primera fila, por lo tanto, vamos a empezar desde la primera columna, porque la columna 0 ya estamos ahí, la columna 0, por lo tanto empezamos desde la primera columna, desde el siguiente movimiento hacia la derecha, ¿vale? Mientras que las columnas sean menores a columns num, ¿vale? Y aquí vamos a ir haciendo cada vez más grande las columnas que vamos a ir haciendo y nos vamos moviendo para la derecha. Y en Dangers Levels, en cada una de las columnas, aquí, lo que vamos a hacer es decir, vale, tengo que lo que he ido acumulando de antes, o sea, en Dangers Levels, en la columna anterior, porque me estoy moviendo y por lo tanto estoy arrastrando el peligro de la columna anterior. Por lo tanto, en la columna anterior más el de la columna actual, ¿vale? Claro, estamos en la primera fila, la fila 0, por lo tanto, imaginad que yo me estoy moviendo desde aquí. Ya tenemos la primera posición, esto sería 1. Y luego lo que hacemos es desde la siguiente columna, lo que vamos haciendo es como si nos moviésemos a la derecha. Y vale, aquí en el 3, aquí, si me muevo en el 3, ¿qué significa? Que si yo me moviese a la posición a la derecha, lo que habríamos acumulado es 1 más 3. Por lo tanto, aquí tendríamos 4. Y es lo que estamos haciendo aquí. Y si me moviese otra vez a la derecha, aquí, este 1 que sería 1 más 3 más 1. Como en el Danger Level aquí hemos guardado 4, que sería este anterior, y le sumamos 1, significaría que aquí habríamos acumulado 5. Esto de movernos solo sobre la derecha, solo sobre la primera fila, ¿vale? O sea, esto es la primera fila, nos estamos moviendo a la derecha y ya está. Hasta aquí, pues ya podríamos ver el Dangers Levels con los valores justamente
¿Qué os he dicho? A ver, Danger Levels me dice que no está defined. ¿Por qué me dice Danger Levels not defined? ¿Dónde lo he escrito mal? Ah, en algún sitio lo he escrito mal. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Danger Levels, Dream, no sé, ¿qué he hecho mal? A ver, que alguna cosa se me ha escapado. Danger Levels is not defined. En la const, falta el const. Hostia, no, ¿qué const? Porque he puesto. No, pero está bien. Danger Levels. No, está bien, ¿no? Sin S. Dangers Levels. Joder, aquí, perdón, no lo estaba viendo, ¿eh? ¿Ves? Otro error. Ahí está, vale, perdón. Vale, pues ya lo veis aquí. Vale, aquí está. Esto sería, imaginad que Perdón, que no lo estaba viendo y mira que estaba aquí, ¿eh? Gracias. Yo no lo veo, ¿no? El nombre de la variable. Vale, me lo estáis diciendo, el nombre de la variable y no lo estaba viendo. Y está justamente aquí. Vale, el tema es que aquí lo que estamos haciendo es, esta sería la primera columna aquí, pero si me muevo a la derecha, ¿cuál es el peligro que tengo acumulado? Sería 4. Y si me muevo a la derecha otra vez, sería 5, ¿vale? Así sería. Esta sería si nos movemos en la primera posición, a la derecha sería 4 y a la siguiente sería 5, ¿vale? Ahí lo tendríamos solo moviéndonos hacia la derecha. Pero claro, ahora lo que tendríamos que hacer es iterar también las filas. Tenemos que iterar el resto de filas. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero con las filas. Así que vamos a empezar desde la 1, porque ya hemos empezado la fila 0, ya la hemos hecho. Fijaos que la tenemos aquí, la fila 0. Perfecto. Así que vamos a la fila 1. Le decimos que las filas, mientras sea menor al número de filas, vamos a ir sumando aquí, suma row más, ¿vale? Y vamos a ir iterando. Vale. Esto lo que va a hacer es que la primera posición, esto es como si fuésemos hacia abajo, ¿vale? Para saber si vamos hacia abajo, cuál es el valor que va a tener en cada una de ellas. Bueno, lo que vamos a tener aquí, ya que tenemos el valor acumulado en el otro, es que aquí vamos a tener, por ejemplo, aquí tenemos el 1, aquí tenemos el 5, tenemos el 1, vamos a empezar de nuevo con la primera posición, o sea, en la primera columna, esta de aquí, vamos a decir Dangers Levels, que no me equivoque otra vez, en la posición 0, lo que vamos a hacerle es sumarle el valor que tenemos justamente aquí, en Dream, en el row, que en este caso, no sé si pone row o rows, bueno, row, porque es que le llamamos rows, bueno, lo vamos a dejar row. Bueno, pues en el row, en el 0, porque estamos en la columna 0, ¿vale? Ahora mismo no estamos iterando las columnas, aquí le vamos a sumar ya, en el Danger Level, le vamos a poner aquí que si me voy por aquí abajo, lo vamos a sumar en 1, ¿vale? Y ahí ya sabríamos cuál es el valor que tendríamos de ir para abajo. Y aquí ahora lo que tendríamos que hacer es, bueno, pero claro, también tenemos diferentes columnas. Esta sería la columna 0, pero ¿qué pasa con las siguientes? O sea, también tendríamos que empezar, bueno, pues si la columna 1, y aquí vamos a ir iterando, columns num, ¿vale? Vamos con el col más, ¿vale? Vamos así. Y aquí lo que vamos a hacer es, y si voy abajo y a la derecha, ¿vale? Y si me muevo abajo a la derecha, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el movimiento que tengo que hacer? Este movimiento es un poco diferente porque obviamente tendríamos que decidir del peligro que tendríamos acumulado, cuál es el mejor, o sea, cuál es el valor mínimo que tendría que utilizar aquí. Así que lo que vamos a hacer aquí sería utilizar un mathmin para determinar hacia dónde tenemos que ir. Entonces, aquí vamos a decir Dangers Levels, ¿vale? Vamos a guardar en la columna del Danger Level, que estaríamos, imaginad, aquí, ¿vale? Vamos a utilizar el valor mínimo entre dos posiciones diferentes, ¿vale? Dangers Levels de la propia columna o de la columna anterior. ¿Por qué? Porque puede ir hacia abajo, puedes ir hacia la derecha, que sería, quiero seguir hacia la derecha, o quiero seguir hacia abajo. ¿Cuál es el mejor camino que realmente me está dando la mejor posición en este caso? Entonces tenemos que decidir esto y una vez que sabemos de las dos cuál es la que me da la mejor posición, luego además le tenemos que sumar en la propia posición en la que estaríamos en ese momento, o sea, donde estemos en el sueño, tanto en la fila como en la columna. Esto es lo que guardaríamos en esa posición de la columna y con esto ya lo estaríamos iterando, ¿vale? Entonces, ahora finalmente lo que tendríamos que decir es que para llegar al nivel acumulado más bajo, para llegar al final, tendríamos que acceder a la columna, al número de columnas -1, porque es la que tenemos abajo a la derecha. Si en esto ahora vamos a hacer un console log aquí, ¿vale? Y esto nos devuelve 7.
En este caso, si le pongo aquí un 4, debería devolver 8. Si ponemos un 5, ¿vale? Aquí podemos ver, claro, aquí tendríamos 1, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 6, 7, 8, 9. Si le ponemos 6 aquí, nos debería seguir devolviendo 9 porque detectaría que aunque este ahora devuelve 1 más 7 más 1, 8, más 1, 9, más 1, 10, pero ha detectado que hay uno que es más corto, 1 más 1, 2, más 4, 6, más 2, 8, más 1, 9. ¿Vale? Así que con este algoritmo ya lo tendríamos. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es que estamos acumulando todos los valores que tendríamos según los recorridos que estábamos haciendo. Y el recorrido que nos quedaría abajo a la derecha final sería el que tendríamos. ¿Podrías hacer un console log de Danger Level luego de cada asignación porque veamos cómo se va actualizando? Claro que sí. Yo lo que os recomiendo, mira, el Danger Levels, ¿dónde lo dibujo? Porque se lo dibujo aquí igual. Mira, voy a poner un console log aquí dentro de cada una de las filas y voy a poner aquí también que se dibuje entre el Danger Levels Call para que veáis este, ¿vale? Y este de aquí, Danger Levels Call, ¿vale? Para que veáis también esa comparación que se hace entre uno y otro. Y vamos a poner aquí, vamos a poner la columna. Podemos poner aquí, mira, voy a poner la columna para que se vea más claro. Una cosa que podéis hacer para entender mejor porque a lo mejor es verdad que puede ser un poco complicado, así, que dice, haz un dibujo, me duele la cabeza. Es normal, pero, vale, call menos 1. Porque aquí he puesto call, pero este debería, porque esto es justamente, debería ser así, ¿vale? Vale. Entonces aquí podéis ver un poco cuando se está comparando cada uno de los peligros. Claro, aquí por ejemplo tendríamos, aquí hay un camino que es 1 más 1 es 2, 1 más 6 sería 7, ¿vale? Y lo vamos acumulando. Luego vamos viendo 7 u 8, ¿no? Y siempre nos estamos quedando con el camino como que sería el mínimo, ¿no? Y luego al final, cuando ya hemos acumulado todos los valores, abajo a la derecha deberíamos tener en el último, en el columns menos 1, que al final es la última posición, deberíamos tener el valor mínimo para llegar a esa posición, ¿no? Así que es como lo tendríamos y ya está. Tu imagen tapa el resultado. Perdón. Aquí lo tenéis. Vale, pues aquí, bueno, no sé si aquí lo tenéis. Vale, pero esto es la comparación del mathmin y es esta comparación, ¿vale? Esta comparación que tenemos aquí. Esta sería la columna que está comparando, ¿vale? Y en la que vamos guardando, vamos quedándonos con el nivel de peligro más alto. ¿En qué caso real usaríamos un algoritmo así? No lo usaríamos, en un caso real no usaríamos este algoritmo, la verdad. O sea, en un caso real no usaríamos este algoritmo. Pero es que ese es el problema de la lógica de programación y esta es la mala noticia, en la que muchas veces la lógica de programación no se trata de que sea algo que vas a utilizar, porque no vas a utilizar a lo mejor el algoritmo, a lo mejor en alguna cosa muy específica, puede ser, sobre todo en videojuegos se puede utilizar muchas lógicas como vimos en el Tetris y cosas así. El problema es que lo que hace muchas veces la gente es que cuando una cosa le cuesta, se va, ¿no? La gente abandona, es que no me entero, es que es muy difícil, paso, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y cuál es el problema de esto? Que luego pasa lo que pasa, ¿no? Que incluso en desarrollo web es normal que te cuesten las cosas, porque vas a tener que pensar, vas a tener que enfrentarte a problemas lógicos, y este tipo de ejercicio lo que viene es que vas a aprender a buscar soluciones. Es imposible que al final puedas ser buen programador si no eres capaz que en cuanto ves un problema que te cuesta, no te enfrentas a él. El problema que suele ocurrir en programación es que se infantiliza mucho el hecho de, en cuanto hay un problema, pues yo no sé, yo no sirvo, yo no sé qué, y lo sé porque a mí me pasaba, ¿no? Que pensaba, yo es que no sirvo para esto, yo es que no me sirve esto y ya está, ¿no? Y el problema es no querer entender las cosas, porque al final es verdad que puede ser difícil y llegar a una solución en condiciones puede ser bastante complicado, pero el problema es que te tiene que costar. Es normal que te cueste, porque es como cuando sales a correr y te cuesta. Ahí es donde está el crecimiento y la gente se aleja del crecimiento porque cuesta, porque queremos que las cosas sean fáciles, queremos que todo pues sea súper simple. El otro día, o sea, bueno, no voy a contar esto porque si no luego me funáis, pero el tema es que es complicado, es que programar es difícil.
Es difícil, no regala a nadie nada. La gente va a un bootcamp y se cree que solo el mundo de Yuppie, y cuando hay un error, y a lo mejor no es tanto, es que esto no lo voy a utilizar en mi día a día, sino que lo Buenas, que se trata... Midu. Luego preguntan cómo ser senior. Es que ni siquiera hace falta ser senior, es que se trata de ser programador. Y ser programador es buscar soluciones muchas veces. Entonces puede ser que lo que queramos sea lo mínimo de lo mínimo, pero cuando hay un problema, hay un reto, tampoco se trata de que busquemos los retos más difíciles, que por eso la idea es también que los retos van de más fácil a más difícil, sino que se trata también de que sepamos enfrentarnos a que cuando hay un problema, cómo podemos buscar una solución. Y eso, de alguna forma, es la lógica de programación. Esa es la lógica de programación. Cuando mucha gente me dice, ¿cuál es la lógica de programación y tal? Pues es esta, es cómo tener en tu mente procesos creativos para encontrar problemas a cosas que a priori ves imposibles, ¿no? Y no se trata de que te sepas de memoria los algoritmos y tal, es el hecho de poder ser capaz de llegar a soluciones. Es tal cual como funciona la cosa. Y cuando lleguéis a una prueba técnica, que os llegaréis, y os quedéis en blanco, muchas veces lo que os va a pasar es que no sabréis por dónde tirar y tal. Y es que es eso, ¿no? Que lo que vais a necesitar es más bien decir, ostras, ¿cómo realmente puedo continuar aquí? Y a lo mejor no hace falta ni que le escribas el algoritmo, sino que simplemente a lo mejor con que le expliques cómo llegarías a esa solución, pues ya le va a dar pues el entendimiento de que realmente es una persona que sabe tirar del hilo, ¿sabes? Y esto pues muchas veces la gente no lo ve y huye de eso. Y hace que luego pase lo que pase, ¿no? Que no se llegue a ciertas soluciones y tal, ¿no? Pero bueno, lo entiendo porque creo que se ha vendido por ahí en algún sitio, que luego te dicen que yo soy la persona que lo ha vendido, pero bueno. Luego me dicen que soy yo, que voy diciendo por ahí que es muy fácil, que cualquiera, que no sé qué, no sé cuánto. Y no, la verdad es que no quiero engañar a nadie. Lo que prefiero es que la gente se enfrente a este tipo de problemas reales. Porque si no, si le das un problema que no tiene un planteamiento parecido previamente hecho en ChatGPT, no puedes resolverlo. Ahí es donde se nota la diferencia entre un programador y alguien que solo escribe código. Que tampoco está mal que uses ChatGPT, está súper bien, ¿no? Con cada consejo de Midu, el contador viewer va en descenso. No pasa nada, al final no siempre podemos hacer contenido que sea para gente que no sabe programar. Y bueno, entiendo que le pueda a la gente dar miedo, pero luego también será complicado, no sé, o sea, no se podrá hacer nada al respecto, ¿sabes? Bueno, el problema es que viendo tutoriales como los tuyos parece fácil porque lo hacen muy rápido, normal con los años de experiencia, pero en realidad es muy complicado empezar de cero. Pero es que los tutoriales son para una cosa y luego hay que implementarlo, ¿sabes? Solo se trata de saber pensar y un tutorial puede ser interesante, igual que la documentación, igual que todo, pero es que luego si uno no se pone a mover las manitas, no sirve nada de nada, ¿sabes? Bueno, una persona ha sido asesinada en la noche de Halloween. Usando un hechizo hemos conseguido, este creo que es más fácil y además podemos utilizar regex para que quede bastante bonito, ¿vale? Y este ya no está matemático y tal, no hay matrices, no os preocupéis. Y no hay recursividad, tampoco os preocupéis. Bueno, usando un hechizo hemos conseguido escuchar su último susurro, pero es muy débil. Este ejercicio es una prueba técnica de meta. Muy parecido, se ha cambiado un poquito, pero bueno, para que os sepáis. Hemos conseguido escuchar su último susurro, pero es muy débil y no nos permite identificar quién pudo ser el asesino. La información que nos han proporcionado es Whisper, que es el susurro, una cadena de texto que representa lo que la víctima intentó decir antes de morir. Suspects, sospechosos, que es lista de cadenas que representan los nombres de todos los sospechosos. Hay que tener en cuenta que el susurro Whisper tiene algunas reglas. Cada tilde o cejilla, no sé cómo le llamáis, representa una letra incierta en el susurro. Cada posición del susurro es una posición del nombre del asesino. La longitud del Whisper no siempre representa la longitud completa del nombre, ya que la víctima pudo haber muerto antes de terminar de decirlo. O sea, no nos hemos enterado muy bien del nombre, así que hay que tener cuidado, ¿no? Pero si el último carácter del susurro es $1, entonces el nombre del asesino terminaba ahí, ¿vale? Eso significa que es... Virguilla le llamáis. Bueno, eso significa, si tiene $1, que terminaba justamente ahí. Tu objetivo es descubrir quién pudo ser el asesino. Debes devolver el nombre del asesino. Si encaja solo un nombre con el patrón, retornamos ese nombre, pero si hay varios nombres que encajan con este patrón, entonces los separamos por comas. Y si ningún nombre encaja, retornamos una cadena vacía. Entonces, ¿cómo funciona este ejercicio? ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos lo que sería el susurro,
que tenemos aquí una D, cejuela o cejilla o virguilla o virgililla o como le quieras llamar, ¿vale? Yo no sé por qué en muchos sitios le llaman tilde, es un poco raro. ¿Tilde? A ver, tilde. Es raro, pero no, tilde no. No, puede ser que le llamen... No, tilde no. Cejuela. A ver, símbolo, nombre. Vale, no va a salir el nombre. Virguilla me suena bastante, pero... Ah, mira, almohadilla. Nombre de los símbolos en programación. Virguilla, no tilde de la ñ. Son varios símbolos. Siendo el acento... Mira, el acento de ñ. El acento de ñ. Madre mía. El acento de ñ. Vale, pues nada. El acento de ñ. Tilde de ñ. Es que en inglés se llama tilde, tío. Es que por eso le he llamado tilde, ¿eh? Es que en inglés se llama tilde. ¿Puede ser que en inglés se llame tilde? La madre que os parió. Es que, mira. Tilde. Tilde. A tilde is a symbol that is written over the letter N. ¿Veis? En inglés se dice, es tilde. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Bueno, por eso me sonaba que era la tilde, justamente. Bueno, da igual. El tema, esto no es lo importante. Esto no es importante, pero ya sabía yo que no me lo había inventado, ¿eh? El tema. Entonces, tenemos aquí Whisper, tenemos aquí este simbolito y termina en la A. Obviamente, este simbolito significa que ahí puede ir cualquier letra. Por lo tanto, de estos sospechosos, ahí encajaría Drácula, porque como hemos leído bueno, no lo hemos leído, pero creo que las mayúsculas, las mayúsculas, no sé si las mayúsculas y minúsculas de las letras no importan, ¿vale? Entonces, lo que significa que aquí, pues nada, aquí podría ir la R, A, C, U, L, y ahí lo tendríamos, ¿vale? Sería Drácula. Entonces, cuando llamemos al fin de killer, se supone que pasándole por un lado el Whisper y los sospechosos, aquí nos debería devolver Drácula en el caso que le pasemos esto, ¿vale? Esto es lo que debería devolver, perfectamente. Entonces, este es un caso de regex. Este es un caso de regex y vamos a ver regex. Vamos a ver regex después. Primero lo vamos a hacer sin regex o muy poco regex y luego le damos luego hacemos la solución de regex, que está bastante interesante. Vale, entonces, lo primero que deberíamos hacer para conseguir esto, fijaos que también hay un caso, porque hay bastantes casos, que nos comenta que podría acabar, por ejemplo, este caso es bastante interesante, porque nos dicen que podría acabar con el dólar y eso significa que el susurro acaba ahí. Por lo tanto, aquí Freddy o Fredier o Frederick no debería entrar y esto debería ser un string vacío. O sea, esto es algo a tener en cuenta. Lo primero que necesitamos es normalizar la información. Así que vamos a poner el caso de Drácula, que es más fácil de entender. Lo primero vamos a hacer normalized whisper, ¿vale? El whisper. El whisper, que es esta parte de aquí, la vamos a normalizar porque como se supone que no importan las mayúsculas y las minúsculas, pues tendría sentido hacerlo. Aunque también es verdad que yo en los test esto no lo he tenido en cuenta y he hecho que el whisper sea siempre en minúsculas para evitar problemas. Pero si no el whisper, al menos sí que estaría bien que, bueno, seguro, esto sí, lo tendremos que hacer con los sospechosos. Pero bueno, al menos para que lo tengamos aquí de alguna forma, ¿vale? A ver, vamos a hacer esto... Vamos a hacer esto un poquito más grande para que ahora mismo no es importante y así tenemos más espacio. Ahora que tenemos esto, vamos a saber si tiene que ser un exact match. O sea, si tiene que ser exactamente, si termina con... A ver, que lo podemos quitar ahora y lo podemos hacer después. Si queréis lo hacemos después. Porque total, este caso ahora mismo no es importante. O sea que vamos a quitar el is exact match. Y lo que podemos hacer, podríamos quitarle, entonces luego le quitaremos el símbolo del final. Eso no es tan importante. Vamos a crear un match pattern, ¿vale? Porque lo único que tenemos que hacer de todo esto, básicamente aquí es un matching suspects, donde vamos a machear cada uno de los sospechosos, suspects, filter, y vamos a llamar aquí un matches pattern para filtrar cada uno de los sospechosos y ver cuál realmente encaja con nuestro suspiro. Por lo tanto, esta función la vamos a tener que, no sé si así, sí, así, aquí la vamos a tener que crear y una vez que tengamos aquí los matching suspects, vamos a hacer un matching suspects
join con... porque nos dice que tiene que estar separado por coma, pues lo separamos por coma y ya está. ¿Vale? Pues venga, vamos con los matches pattern. Los matches pattern. Vamos a crear una función que cada vez que se itere los sospechosos, los vamos a filtrar y vamos a ver si cada uno de ellos encaja o no encaja con el patrón que nos han pasado. Entonces aquí lo que nos llegaría sería el sospechoso, un sospechoso, y al final lo que deberíamos hacer es devolver true en el caso que creamos que ese sospechoso encaja con el patrón. En el filter, lo que le pasamos con true, pues significará que ha coincidido y por lo tanto sería uno de los sospechosos. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero normalizarlo otra vez, ¿vale? Normalize suspect. Porque hemos visto que no es importante si va con mayúsculas, minúsculas o lo que sea. Primero lo normalizamos, ¿vale? Luego lo que tendríamos que ver, claro, tendríamos que ver aquí el exam match, pero esto no lo necesitamos, si es exam match y tal, vale, esto da igual, ahora mismo no importa. Porque puede ser que sean de longitudes diferentes. Por lo tanto, lo que tenemos que ver realmente es si cada letra del normalize suspect, si cada letra, por lo tanto podemos utilizar el every, ¿vale? Si cada letra tiene sentido con el patrón que nos han pasado. Por ejemplo, Drácula, ¿la D esta encaja con la D? ¿Sí o no? ¿La R esta encaja con este símbolo? ¿Sí o no? Vale, pues lo vamos a ver. Para saber esto tenemos que decir si char es igual a la tilde o la virguilla o como le queráis llamar, o el char es igual al normalize suspect con la I, ¿vale? Si estas cosas se están cumpliendo, porque claro, o la letra es la misma o la letra es una tilde de esta. Si pasa una de estas cosas, pues ya devolveríamos esto y ya lo tendríamos. Entonces, si yo creo, ¿vale? Pues no, porque en este caso me debería devolver algo hecho mal, ¿vale? Matches pattern, normalize suspect. A ver, esto lo he hecho bien, porque entiendo que aquí me debería devolver Drácula y algo hecho mal. Filter, children... Porque, a ver, Drácula... A ver, esto sí que debería ser... ¿Alguna cosa se me ha escapado? Return en chat... Ah, espérate, claro que no. Estaba pensando aquí hacer un return implícito y no lo he hecho. Claro, me falta esto. Vale, igualmente tampoco está bien, porque esto me está devolviendo... Me lo está devolviendo todo. Me está devolviendo este return, every... Vale, esto debería devolver... El every nos debería devolver si todos los caracteres de normalize suspect... Si... ¡Ay! Es que he puesto normalize y esto es whisper, ¿no? Vale. Esto debería ser... Es que esto debería ser el normalize whisper, ¿eh? Claro, esto debería ser el normalize whisper. Ahí me he equivocado, ¿vale? El normalize whisper. Claro, lo que vamos a hacer es que todas las letras del normalize whisper encajen con todas las letras del normalize suspect. Es que le llaman normalize y ahí me he liado. Pero es eso, ¿no? Iteramos todas las letras del normalize whisper, que serían estas de aquí. Vamos a mirar si la letra es esta, pues es como un comodín, por lo tanto entra directamente. Y si no, tendríamos que ver si encaja la letra con la letra normalizada del sospechoso. Y con esto ya lo tendríamos. Pero hay otra complejidad aquí, porque claro, parece que esto es así de fácil y no es así de fácil. Hay otra complejidad por aquí. La otra complejidad es que tenemos otros casos, por ejemplo aquí, con esta que hemos comentado antes, y es que si aquí le pasamos este que termina con el dólar, fijaos que esto termina con el dólar, en este caso, ah, bueno, en este caso no me está devolviendo... Bueno, no me está devolviendo ninguno, o sea, esto teníamos que arreglarlo. Es verdad que esto tampoco me lo arregla, pero esto es porque el dólar lo está ignorando. Y en este caso, por ejemplo, debería devolverme Freddy y no lo está devolviendo. Entonces, aquí tenemos que hacer un poquito más de chequeos. Por ejemplo, tendríamos que revisar primero si el susurro termina con un dólar. Para eso, aquí en Normalize Whisper, ya que lo tenemos aquí creado, tendríamos que preguntarle si es, no sé si decirle exam match, ¿vale? Si es exam match, tenemos que mirar, oye, si Normalize Whisper, o Whisper, porque total, ¿qué más da? Sí, pues no puede ser mayúscula. Si Whisper termina con la letra, esto es bastante importante, el ends with, porque he visto cosas muy raras, gente haciendo whisper.length -1, esto, ¿vale? Que bueno... funciona, no pasaría nada, pero es que ahí en las cadenas de texto hay un comando o hay un método que es para preguntar directamente que te devuelve un booleano, oye, ¿esta cadena de texto termina con esto? Y esto pues hola ends with
A, y esto te devuelve true o false en el caso de si devuelve o no. No sé si lo conocíais, pero bastante útil, así que ahí lo tenéis. Es un exact match si el susurro termina con esto, pero claro, ahora que tenemos esto, este exact match, tenemos que tener en cuenta que tenemos que quitarle este dólar antes de revisarlo. O sea, que tenemos que quitar aquí el whisper to use. Si es un exact match, tenemos que quitar la última letra de la cadena de texto. Por lo tanto, vamos a poner que normalized whisper slice del 0 al -1, ¿vale? Esto lo que nos va a devolver sería la misma cadena de texto. Si tenemos hola slice 0 -1, nos devolverá la misma cadena de texto sin el último elemento. Esto lo tenemos que hacer porque si es un exact match significa que el último símbolo es el dólar y no nos interesa que esté. Así que para quitarlo, antes de revisarlo, lo hacemos aquí. Si es un exact match, si termina con el dólar, lo quitamos y utilizaremos el whisper to use en lugar del normalize. Si no, pues podemos utilizar sin ningún problema el normalize, whisper y ya está. Ya lo tendríamos por aquí. Y ahora funciona correctamente, ¿veis? Ahora me está devolviendo Freddy. Esto tiene sentido, pero si yo aquí devuelvo y pongo esto, me debería devolver los 3. Porque, no debería devolver los 3. No me debería devolver los 3. Mira, bien, por eso vamos probando cosas. Porque obviamente aquí hay un problema. Claro, aquí nos falta ahora otro check. Este is exact match, tenemos que hacer algo con esto. Porque si no nos pasa esto. Fijaos que esto significa que solo me debería devolver Freddy. Porque aquí lo que indica es que hasta ahí termina la cadena de texto. Y en cambio me los está devolviendo todos. Porque lo está ignorando totalmente, ¿no? Entonces lo que deberíamos hacer aquí es mirar que si es un exact match y además la longitud del whisper to use es, podríamos decir que es diferente, o sea, diferente, claro, tiene que ser diferente. Si el whisper to use es diferente al normalize suspect, entonces le decimos que esto es false, ¿vale? Porque ya la longitud es diferente. Y aquí, Freddy, bueno, pues no, todavía no, porque esto... A ver, normalize, whisper to use. Whisper to use. Esto es la longitud. No es que sea diferente o tal. Tiene que ser la longitud. ¿Vale? Ahí está. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Si es un exact match y además la longitud es diferente, entonces devolvemos false. ¿Vale? Y ahora sí nos devuelve false. Porque claro, con esto estamos asegurándonos que tiene que ser exactamente la misma longitud. Además, hacemos el check antes de entrar en el loop, que podríamos llegar a utilizar el loop para hacerlo, pero no tiene mucho sentido porque, total, en lugar de iterar cada letra para ver si no sé qué, no sé cuánto, podemos revisar la longitud de las cadenas de texto, porque tiene que ser exacta la diferencia y ya está. Con esto ahora, esto nos debería devolver Freddy y nos lo devuelve perfectamente. Ahora vamos a hacer la solución con regex, porque esta no tiene regex, esto sería a mano, que no está mal, y bueno, vamos a ver si funciona o si se me escapa alguna cosa. Vale, pues bien, funciona correctamente, vale, bastante bien de rendimiento, o sea, 4000 de operaciones por segundo no está mal. Podríamos intentar, evitar algún if, alguna cosa, o intentar hacerlo de alguna forma. A ver, creo que no, así fácil no se me ocurre ninguna. Pero bueno, ahí tenemos 400 puntitos, no está mal. Vamos a hacer, antes de hacer la de regex, os pregunto, ¿hasta aquí todo bien? Otra posibilidad podría ser agregarle al dólar al final de cada suspect. Puede ser, mira, buena idea. Sería como al revés. Gracias, Covidio, que me dice, no checaste el length. Ahí efectivamente se me había olvidado totalmente. Al final es que se me puede olvidar cositas. Claro, luego también la gente es que me dice, no, es que tiene un guión. Y yo, joder, la madre os parió, ¿sabes? Luego me equivoco cada 2x3. Me equivoco cada 2x3 y no, tengo un guión para equivocarme y todo. O puedo pasarme a veces 10 minutos solucionando problemas con un guión, ¿sabes? Es que es una cosa. Y si el dólar está en index indiferente, es que el dólar solo puede estar al final, ¿vale? Tengo que ser perfecto, efectivamente. Tengo que ser perfecto. Si no soy perfecto, es que no soy buen programador. Tendré que verlo nuevamente. Muy bueno el directo. Gracias, programador 420. ¿Tenéis alguna pregunta? Al convertir normales en un array puedes usar split. -1 si tal. Al convertir normales aspect en un array puedes usar split. Hostia, eso no lo he pillado. El método every, ¿cómo funciona? El método every es muy interesante porque mucha gente a veces utiliza filter y cosas así y no debería, ¿eh? Entonces, every, lo que significa es
every es para revisar que un array, los elementos de un array, todos cumplan una condición. Por ejemplo, si quieres saber todos los números de este array son mayores a 0, sí que lo son, ¿vale? True. Pero todos los números de este array son mayores a 3, no, false. Y lo más interesante que tienes del every es que además se optimiza mucho cuando haces loops, porque fíjate que si pones un console log y pones una n aquí, ¿ves? Solo en cuanto detecta que devuelves el primer false, cuando ya devuelves el primer false, ya deja de iterar los elementos. Que esto es diferente a, por ejemplo, una cosa que veo que mucha gente, y esto no sé por qué, porque mucha gente me dice que esto no, es que un junior no debería ser esto. Hombre, pero si esto se aprende en 2 segundos, ¿no? El filter, ¿por qué el filter no? Porque no tiene sentido. ¿Para qué vas a utilizar un filter? Mira, el problema del filter es, uno, el filter itera todos los elementos. Por lo tanto, fíjate, estás iterando todos los elementos. Segundo, no devuelve un booleano. Por lo tanto, ya deberías hacer .length igual a 0, ¿vale? Para convertirlo. Ya lo estás complicando y estás haciendo una lógica que no tiene sentido. No tiene sentido en este caso porque hay una alternativa mejor. Porque con every ya pueden mirarlo. Fíjate que aquí, si esto fueran 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... vale, pues 1000 elementos, estarías iterando los 1000 elementos en el caso peor, ¿vale? No tiene sentido. Eso es ponerle un early return en la iteración. No se puede hacer un early return en el filter. No se puede hacer un early return en el filter, porque el filter justamente lo que necesitas es devolver el booleano. No puedes hacer un early return porque el return se utiliza justamente para determinar si debería entrar o no debería entrar, ¿no? Entonces, con el every, fíjate que solo itera uno. ¿Por qué? Porque en cuanto encuentra un caso que no lo cumple, pues ya lo que dice es, vale, pues ya te lo devuelvo. Como ya tengo un caso que no cumple, pues significa que ya no los cumplen todos. Y mucho más fácil, punto, pelota, ya está. Para algo se llama every. Luego está el caso contrario, también muy interesante, que es el sum. El sum funcionaría al revés. ¿hay algún número que sea mayor a 999? Y esto lo que estaríamos aquí sería al revés, que claro, si no encuentra ninguno, sí que los va a iterar todos, pero en cuanto encuentre uno, también dejaría de iterar. Imagínate, ¿ves? En este caso, en cuanto encuentra que el 2 es mayor a 1, deja de iterar. Otra cosa diferente con el filter, que el filter también los haría todos. Entonces, no utilicéis filter, ni utilicéis for each para, por ejemplo, esto lo veo mucho como el found, false, ¿no? Y la gente hace un for each o un map, que esto también lo veo con el map. Dice, vale, pues found, si f es igual, si no está found y esto es igual a nota, pues venga, hago esto, ¿no? Hace esto y hace un return false, bueno, por si acaso, ¿vale? Vale, pues el tema es que esto, of undefined, ¿por qué? ¿Qué he hecho aquí? ¿Por qué? ¿Qué he hecho aquí? Vale, porque me falta esto. Vale, pues la gente hace esto y claro, así aquí en el found, pues al final tiene el que quería, ¿vale? Sí, tienes el 2, le has encontrado, bien. Pero fijaos que aquí has hecho una iteración innecesaria, has creado un array innecesario y no tiene sentido, ¿vale? Así que aprended every y sum, que son muy útiles. Vale, pues ahora que ya os he contado el every y el sum, que están muy interesantes, vamos con el modo array, regex. Muy fácil, ¿eh? Con regex es bastante fácil. Lo mejor es probar primero la regex. Vamos a poner aquí en modo JavaScript. Está muy chula esta página, por cierto, no sé si la conocéis, es más vieja que el andar para adelante. Y lo que nos permite, pues es probar regex. Imaginad que tenemos Freddy, vamos a poner Freddy, ¿qué más podemos poner por aquí? Bueno, estoy poniendo como diferentes casos. Freddy, 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 ¿vale? Para que probemos diferentes casos. Entonces, tenemos que buscar la regex que encaje con nuestro caso. Imaginad, vamos a imaginar, volvemos aquí, no, aquí no, esto ya lo hemos visto. Vamos a imaginar este caso, ¿vale? Este whisper, y este lo queremos convertir en una regex y que encaje para que realmente solo nos devuelva Freddy. Entonces, cosas que tendríamos que hacer. Lo primero, tendríamos que pensar,
Por cierto, esto para que funcione tendría que ser insensitive, ¿vale? Esto primero tiene que ser global, en este caso multilínea, luego no lo necesitaremos, pero global, insensitive, esto sí que lo tenemos que hacer. Insensitive es para no tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas, ¿vale? Entonces, obviamente, empezamos con Freddy, pero el whisper no es así, el whisper es así, con la cosa esta. Vale, el tema es que lo que queremos es que si tiene esto, debería encontrar tanto el primero como el segundo, para que en la regex el símbolo este, que sería como para que encuentre cualquier carácter, podríamos utilizar el punto, ¿vale? Con punto, fijaos que ya la está encontrando, ¿vale? O sea, deberíamos cambiar cada una de estas virguillas o virguillas, la tendríamos que cambiar por un punto. Esto bien, pero fíjate que la cambiamos en un punto y el problema es que ahora se está encontrando por todos los sitios. Por lo tanto, le tenemos que indicar dónde empieza la expresión regular. Para decirle dónde empieza, o sea que esto tiene que ser inicio de palabra, utilizamos esto, el caret, ¿vale? Y ahora ya, fíjate que ya me está encontrando este y este y este que tienen sentido. Y luego, en el caso de que quisiéramos utilizar el dólar, pues tendríamos que hacerlo así. Lo que pasa es que imagínate que también queremos, este dólar es que nos indica que seguro termina ahí el susurro. Pero claro, tenemos el caso en el que no termina ahí y nos debería devolver otras soluciones, ¿vale? Fijaos que aquí hay más soluciones, ¿no? Y nos está devolviendo todos los asesinos por aquí, ¿vale? Nos devuelve aquí 3 asesinos. En ese caso, para asegurarnos, por ejemplo, este Freddy, voy a poner aquí Freddy, Frederick, ¿vale? Estos dos también los debería encontrar. Pues justo antes del funeral tendríamos que poner punto asterisco. Y pues no, Freddy... Ah, porque he puesto la I aquí, vale. Esto debería ser un punto, justamente. Bueno, sin el punto. Entonces, ya sabemos con todo esto, ya sabemos todos los elementos que tenemos que crear para crear nuestra expresión regular y que encaje con nuestros tests. Así que, ahora que sabemos esto, me voy a copiar todo esto en otra pestaña y ahora vamos a crearlo sin necesidad de muchas cosas. Por ejemplo, todo este matches pattern y todo esto que hemos hecho aquí con un montón de loops y todo esto ya no lo necesitamos. De hecho, aquí es donde vamos a hacer un poco la magia esta de los regex. Entonces, podríamos empezar para... la base del whisper, claro, esto sí que necesitamos hacerlo, que lo he eliminado, pero lo necesitaríamos. Tendríamos que saber si termina ends with symbol, ¿vale? Tendríamos que saber si termina con el símbolo esto. Voy a quitar este normalize, total, es que no necesitamos ese. Y el base whisper va a depender de si termina con símbolo, vamos a decirle, vale, pues el whisper, como lo queremos utilizar, lo mismo, ¿no? Whisper.slice -1 y si no, pues utilizamos el whisper. Esta va a ser la base que vamos a crear nuestra expresión regular. Ahora tendríamos que reemplazar la tilde o la virguilla, como le queráis llamar, la tenemos que reemplazar por los puntos. Entonces tendríamos que poner aquí o replace o... ¿cómo llamarle? Replace wildcard, whisper, wildcard significa como cualquier cosa, ¿vale? Y aquí pues tendríamos que decirle base whisper, .replace y aquí, claro, importante con el replace, podéis utilizar el replace all, porque si ponéis replace solo, esto mucho peligro. Imaginad que ponéis esto para reemplazar como esto por puntos, el problema que os vais a encontrar es que solo reemplaza el primero, ¿vale? Fijaos, si vosotros vais aquí, mira, aquí mismo, y decís, vale, hola, me lo reemplazas la A por una O. Venga, sorpresa, holo A. Entonces hay que utilizar el replace all o podéis utilizar, porque este es un error muy común que suele pasar, o podéis utilizar una regex, así, si no me equivoco, sí, para decirle que lo cambie de forma global, que todas las A's pues pasen a ser una O. En este caso yo creo que mucho mejor si utilizamos el replace all y ya tendríamos el wildcard whisper, ¿vale? Una vez que tenemos el wildcard whisper, tenemos que crear pues nuestro patrón de la regex. Para crear el patrón, pues nada, simplemente tenemos que hacer un start, un pattern. Vamos a crear un pattern donde tendría que ser que empieza con nuestro whisper, wildcard whisper. Este sería el patrón initial o base pattern. Voy a llamarle base pattern porque esto obviamente puede cambiar dependiendo de si termina de una forma u otra, así que lo veremos aquí, ¿no? Y aquí tendríamos el end of pattern, ¿vale?
El final depende, ¿no? Si termina con el símbolo este, pues va a terminar con el dólar, y si no, terminará, como hemos dicho antes, debería terminar con el punto asterisco dólar, para darle posibilidades a decirle, bueno, pero puede terminar con lo que sea, ¿vale? Y luego termina con el dólar al final y ya está. Entonces ya tenemos tanto la base como el final del patrón, ya podemos crear el patrón complete pattern. New regex. Vale, o sea, siempre tengo dudas de cómo se escribe regex. Es una cosa loca. Y aquí ya, pues nada, le pasamos directamente el patrón. Le podemos decir aquí que esto... No sé si crear... Mira, voy a hacerlo aquí. Voy a hacer aquí esto. Voy a hacer aquí el base pattern y el end of pattern. Y aquí vamos a tener regex directamente. Vamos a llamarlo así. New regexp, ¿vale? Donde pasamos el complete pattern. Importante, tenemos que pasarle como segunda posición al regex, se le pasa si tiene que ser global, si tiene que ser case insensitive, multilínea. Bueno, pues en este caso le tenemos que decir que sea case insensitive. Por eso tampoco necesitamos pasarlo a tu lowercase, no estamos pasando nada a tu lowercase porque no es necesario. Y simplemente, una vez que ya tenemos el regex, que lo hemos creado totalmente, pues vamos a filtrar, esto sea lo mismo, matching suspects.filter. Lo que pasa es que aquí no se lo podemos pasar de una porque la podemos liar un poco parda, y lo que hacemos es regex.test del suspect, y esto lo devolvemos y ya tendríamos aquí nuestro caso, ¿no? Lo que estamos haciendo, el test al final lo que nos va a devolver aquí es si es true o false, y así estamos filtrando. De hecho, esto lo podríamos simplificar, ¿eh? Que esto lo he hecho así, pero podríamos hacer que fuese así. A ver si esto lo pasamos. A ver, ahora. Es que estaba mal. Esto, así, y ya está. De hecho, mira, lo vamos a poner en esta línea para que quede un poco más claro. Entonces, esto al final lo que nos va a hacer es true o false, de que cada sospechoso nos diga, oye, ¿este sospechoso realmente pasa este patrón de regex que hemos creado? ¿Sí o no? Por eso no hace falta que sea multilínea ni nada de esto. Realmente, incluso... se podría hacer que se separasen las comas para que sea un array, y entonces crear una cadena de texto que sea multilínea y tal. Podría hacerse un montón de formas. O sea, se podría transformar las comas para que sean saltos de línea y utilizar el multilínea. Hay diferentes formas de hacerlo, pero bueno, ya que teníamos con el filter antes, pues ya tendríamos esto. Yo creo que esto, si no la hemos liado y si nos fiamos de lo que hemos hecho aquí, pues ya tendríamos pues el ejercicio hecho con regex. Ahí está. Y bueno, yo creo que si lo... Mira, 440 puntos, lo que me imaginaba. Yo creo que si le daba bastante, podíamos subirle un poquito, porque la complejidad cognitiva se nota que es menor, porque fijaos, tenemos aquí un condicional, una ternaria, tenemos aquí un filter, pero no tenemos mucha cosa más. O sea, realmente bastante plano, con pocas condiciones, muy pocos bucles y bastante rápido. No es lento, de hecho de velocidad es más o menos igual a la otra que teníamos. Complejidad cognitiva menor que la anterior, la otra solución, y han pasado todos los tests. Así que con esto lo hemos hecho los regex. Así se aprende regex también. No se aprende con una hoja o una chuleta y tal, sino que practicando se aprende todo. Y aquí en este caso, fijaos que este playground es brutal, porque os da toda la información de cómo lo machea cada una de las palabras. Podéis hacer aquí un montón para probar, tenéis explicaciones de cada cosa, qué es lo que significa, tenéis una referencia aquí rápida, pues por ejemplo, ¿no? Si queréis decir un dígito, pues fijaos, cualquier dígito, imaginad que lo que queréis aquí es que no sea cualquier carácter, sino que sea cualquier dígito, pues también lo podéis hacer, ¿no? Entonces, Midu, ¿cómo se hace trampa para sacar más de 440? No os lo voy a contar, porque seguramente lo que vamos a hacer es banear a la gente que hace trampa. Entonces no os lo voy a contar, pues luego tenemos que banear a más gente, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el cuarto. Quedaría el quinto, pero el quinto, como hay que ganarse un logro, y me parece que el quinto es bastante entretenido, y sobre todo, mira, lo han completado 200 usuarios, así que lo vamos a dejar para gente que realmente se lo quiera ganar. Así que ahí se lo vamos a dejar para que lo hagáis ustedes. Espero que os haya gustado todo el tema que hemos hecho de lógica de programación. Me sabe muy mal, porque mucha gente le tiene mucho miedo a la lógica de programación, y bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que la gente se ha ido en manada. Pero de verdad, si os tengo que pedir algo,
la programación es una mierda, pero no es fácil. No es fácil en el sentido de que no es todo el de color de rosas y al final pues se requiere, quieras o no, pues de tu parte, que practiques, que te equivoques, que falles y se aprende mucho. Estoy seguro que a no ser que tengas un nivel de senior, hoy has aprendido cosas nuevas. Has aprendido algún método de array nuevo, has aprendido cómo hacer regex, has aprendido alguna técnica nueva, has aprendido, no sé, alguna cosa seguro que has aprendido. Y es que justo a las cosas que nos cuestan un poco más es donde sucede el crecimiento. Si no hay miedo, si no hay un poco de resistencia, es que no vas a crecer nunca y por lo tanto te vas a quedar pues congelado en el tiempo. Hay gente ahí fuera que son juniors y tienen 10 años de experiencia, porque es que siempre llevan 10 años haciendo lo mismo todos los días y porque viven en el miedo constante de no enfrentarse a ningún reto y por eso se llaman así. Retos de programación y especialmente terroríficos. Y no terroríficos porque sean muy difíciles, que sí que requieren tiempo, sino terroríficos porque son de Halloween. Y son retos porque cuestan. Porque si no, amigos, si no te cuesta, no estás practicando tu lógica de programación y seguramente lo que estás haciendo es perder el tiempo. Seguramente si estás haciendo un problema o una prueba que no te cuesta nada, seguramente lo que está pasando es que estás haciendo algo que ya sabes. Y entonces eso pues no es practicar, es otra cosa distinta. Es como si yo me voy y hago running y me pongo a andar. Pues no me sirve tanto como entrenar en condiciones. Y es duro, pero así son las cosas.